10 minutos, amigos televidentes, la Asamblea Nacional prepara agenda parlamentaria para el primer semestre de este 2020. Para conocer cuáles van a ser las prioridades y qué temas impulsará el Partido Social Cristiano en esta primera etapa, primer semestre del año, nos acompaña esta mañana el asambleísta Vicente Tayano, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto que nos acompañe, asambleísta Tayano, buenos días y bienvenido. Quisiera, y feliz año, por cierto, es la primera entrevista que nos concede en este 2020. Quiero saber, desde su respetable punto de vista y visión, cuáles son esos temas que hayan quedado pendientes, que aún están en carpeta y que desde su respetable punto de vista deben incluirse en su tratamiento y aprobación en estos 6 primeros meses. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días, gracias por el espacio. Siempre un gusto conversar con usted. Un saludo para quienes nos ven esta mañana. Bueno, efectivamente, la Asamblea Nacional el día jueves tuvo una reunión de coordinadores de bancada con el presidente del órgano legislativo para definir cuál va a ser la ruta de trabajo durante este 2020. Desde nuestra perspectiva como bloque legislativo, creemos que la generación de empleo es la primera preocupación y debe ser la primera tarea que debe llevar adelante la Asamblea Nacional. Hay que trabajar de manera paralela en una anunciada reforma parcial al Código de Trabajo que debe ser remitida por el Ejecutivo, pero paralelamente debemos ir a hacer una reforma integral de toda la legislación laboral. Entiendo que hay, de hecho, muchas propuestas que han sido presentadas. De esas, y en virtud de que usted es el vicepresidente de la Comisión de lo Laboral, ¿cuáles recogería usted como esos aspectos que ya reposan en el seno de la Asamblea que podrían incorporarse a esa ansiada y necesaria reforma? Bueno, partimos de que hay más de 5,5 millones de personas que no tienen empleo y por lo tanto hay que generar nuevas modalidades contractuales que permitan que ellas vayan incorporándose progresivamente. Por lo tanto, es necesario establecer la regulación de un contrato de emprendimiento. Ya la Asamblea Nacional la semana pasada aprobó ya en segundo debate una ley de emprendimiento como una alternativa a la generación de trabajo. ¿Con qué características? Un registro nacional de emprendedores. Quienes formen parte de este registro van a tener ciertas preferencias, entre ellas una importantísima, preferencia al acceso a crédito, capital inicial para poder desarrollar un emprendimiento, paralelamente la posibilidad de abrir el marco jurídico para que haya aporte a capital semilla, inclusive desde el exterior, un tema que estaba bastante complicado y habían algunas líneas grises en ese particular. Ahora, otro tema importante, descomplicar trámites, por ejemplo, poder constituir una sociedad de acciones simplificadas a través de la computadora y no tener que incurrir en más gastos y en más tramitología. Hay que simplificar la forma de hacer trámites para que el emprendedor pueda seguir adelante en su curso. Ahora, asambleísta Tayano, en ese punto específicamente, ¿qué hay del acompañamiento que requiere un emprendedor en cuanto al manejo apropiado y adecuado del crédito o el dinero que recibe? Porque uno puede tener una brillante idea, pero normalmente no se tiene esa formación para poder hacer un manejo económico bien llevado, de tal manera de que esos recursos se multipliquen y no se vayan a ir pues dilapidando por un mal manejo. De hecho, la capacitación y la formación financiera, como usted lo señala, Luisa, es importantísimo en este tema. Esta propia reforma introduce la necesidad de que en las mallas curriculares a nivel del colegio y a nivel de universidad contemplen parámetros vinculados con el emprendimiento, precisamente para que el ciudadano que decide emprender no solo tenga características de emprendedor, sino que tenga un conocimiento de emprendedor. Ahora, ¿cuál es la meta? Que ese pequeño emprendedor luego del paso del tiempo llegue a ser un gran empresario. Hay mucho que hacer, Luisa, pero el tener una ley que al menos define qué es un emprendimiento y establece ciertos particulares creo que es importante. Hablemos de temas pendientes. Se me viene en este momento a la mente la ley de pesca, se me viene en este momento a la mente el nuevo Código Orgánico de la Salud y otros temas. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, son temas que tienen que ser tratados en la agenda legislativa. El Código Orgánico de Salud está listo para votación en segundo debate. Hubo un particular que no permitió que se lleve a aprobar esa ley, que era el hecho de la aprobación de la industrialización del cannabis, la siembra y la producción para fines terapéuticos. El tema está totalmente cerrado. No se puede producir ni sembrar en el Ecuador. Se puede autorizar la importación a través, obviamente, de reglas totalmente claras y controladas por el Estado. ¿Qué hay de la propuesta que escuchaba en una nota periodística hace unos instantes en torno a que se pide que, por ejemplo, entre otras cosas, a propósito de la ley de la niñez y adolescencia, se permita que la pensión alimenticia
no sea solamente para una persona hasta los 18 años o 21 años, perdón, como era antes, sino que se extienda hasta los 24 años. Habida cuenta, creo yo, de que hay muchos jóvenes que están cursando una carrera universitaria y el apoyo ahí económico de sus padres es importante. De hecho, es un tema importante, Luisa, y un tema acorde desde mi punto de vista con la realidad. ¿Y por qué? Nadie termina la universidad antes de los 23 años, entendiendo que la etapa universitaria inicia entre los 18 y los 22 o 23 años. Yo creo que es un tema que la Asamblea tiene que tomarse el tiempo para analizarlo. Siempre es importante generar un marco que brinde garantías. Tenemos que al joven llevarlo a que tenga un impulso para poder terminar su carrera universitaria, y creo que este puede ser un particular que podría ayudar. Con respecto al tema de lo laboral y otros, como por ejemplo la reforma social, ¿cuán importante es ganar tiempo al tiempo y que el tratamiento serio y la aprobación de temas como estos se den en este plazo de los 6 primeros meses, en virtud de que ya prácticamente estamos en un año preelectoral y las elecciones a la vuelta de la esquina? ¿Qué riesgos corremos de no ser abordados estos temas en este primer semestre? Bueno, y lo hemos dicho, es importante desde su razonamiento establecer la agenda, una agenda que tiene que poner sobre la mesa temas claros. La reforma laboral debe y tiene que ser una prioridad. 5,5 millones de personas sin empleo es una muy mala señal. Yo creo que si se adelantan los tiempos podemos hacer dos cosas. Primero, tramitar las reformas puntuales que ya tiene hoy la Comisión de Derechos de los Trabajadores, y obviamente paralelamente al final del año poder tener ya en segunda discusión un código integral que tiene que abrir la puerta a nuevas contrataciones, pero con un gran desafío: no vulnerar derechos, que es lo que le preocupa a quien hoy tiene una relación laboral escrita. Ahora, otros temas que no son menos importantes, la tarea fiscalizadora a la Asamblea Nacional. ¿Cómo marcha el tema de la sustanciación del juicio político a la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayo? La fiscalización es un rol importante que ejerce la Asamblea y que en el 2019 pasó a medias tintas. En esa comisión de fiscalización lo que le interesaba al gobierno pasaba al Pleno y lo que no pasaba al Pleno. En cuanto al juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, es importante evacuarlo. Hoy estamos en la fase de prueba, elementos de cargo, elementos de descargo. Nosotros vamos a esperar el resultado de esta semana para poder valorar si votamos o no por un informe que puede recomendar la censura o no de esta funcionaria. Si no hay informe, el tema quedaría en el limbo. Ahora, esto tiene dos momentos: el interior de la Comisión, Luisa, y luego ya el Pleno de la Asamblea. Censurar a un integrante del Consejo Nacional Electoral es un tema complejo. Se necesitan 91 votos en el supuesto de que existe un informe de censura. Ahora, lo que preocupa es esta intención un poco apresurada, entre comillas, ahora sí, de fiscalizar un CNE a puertas de un proceso electoral, lo que puede generar inestabilidad y cuidado. Cuidado, ahí hay un intento de asaltar y secuestrar la función electoral, lo cual sería gravísimo, porque si hay algo que no podemos permitir es que se pretenda meter la mano a la voluntad del ciudadano en una elección. Ahora, sin embargo, y mire usted lo que destaca la prensa, el CNE está sin recursos para cambios tecnológicos. ¿Cuán grave puede ser esto cuando precisamente estamos a puertas de un proceso electoral tan importante y tan gravitante para el país? Absolutamente preocupante, Luisa, y además que si nosotros tomamos como un parámetro de análisis el resultado de marzo del 2019, hubieron algunas inconformidades, y si hay algo en lo que se tiene que invertir es, por ejemplo, en seguridad electrónica. Hubo mucho cuestionamiento sobre el supuesto apagón que se dio en un determinado momento del sistema. Esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que brindar la mayor cantidad de garantías y seguridades, sobre todo al sistema informático. Y ese es un tema que tiene que ser resuelto. Claro, el presupuesto ya entiendo que ha sido discutido la semana pasada en el Pleno del Consejo Electoral y llama la atención, además de preocupar a este particular. Ahora, volviendo al tema de la tarea fiscalizadora, creo, de la mano junto con el apoyo y respaldo de algunos asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, han presentado una nueva petición para ir con un juicio político a la señora ministra de Gobierno. ¿Cuál es la visión o lectura que tiene el Partido Social Cristiano? Y en el escenario de que se cumplan con los condicionamientos, ¿cómo votarían ustedes? Bueno, ahí hubo una nueva acusación formulada por el legislador Roberto Gómez. Y es importante que se investigue aquello. El hecho de suscribir un juicio político, el hecho de que sea inclusive calificado por el CAL no implica condenar. Hay que investigar.
y cuando usted revisa ese texto propuesto, se vincula con algunas situaciones que se dieron en el manejo o mal manejo de la crisis de octubre del 2019, hablando de las manifestaciones y las protestas que se dieron en todo el país. ¿Qué harán ustedes entonces como bloque? El tema está avanzado, es un tema que algunos legisladores del bloque lo hemos suscrito. Ahora tenemos que esperar que el tema primero sea calificado por el CAL y luego pase a la Comisión de Fiscalización y de manera responsable se lleva adelante un procesamiento. Antes de adelantar una opinión, Luisa, hay que esperar la presentación de las pruebas de cargo y descargo, como exactamente está pasando en este momento con el juicio a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El tiempo de la entrevista ha concluido, se nos quedan temas en el tintero, pero siempre va a dar la oportunidad de volver a conversar. Vamos a ver qué pasa en todo caso en la Asamblea. Bueno, como siempre, un gusto acompañarla, Luisa. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención del asambleísta Vicente Tayano del bloque del Partido Social Cristiano. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.